Bendiciones, bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal lo abrí hace 10 años y está hecho para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo con nuestros testimonios. Este canal recién me lo desbloquearon, me lo habían bloqueado, lo habían denunciado, lo habían restringido. He perdido muchos seguidores durante estos 3 años que me bloquearon el canal. Espero pues que cuente con ustedes y que me sigan. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, el like y compartan el contenido que nosotros generamos. Es un contenido orgánico, quiere decir que nosotros somos los mismos creadores de este contenido. El día de hoy quiero pues hablarles acerca de lo que está pasando a nivel político en mi país y a nivel geopolítico. Es importante conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo deben ser los gobernantes, y el día de hoy vamos a hablar de la hoja de vida que tiene que tener un cristiano en la esfera del gobierno. Quédate conmigo y juntos vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios qué nos dice Dios con respecto a los gobernantes. Un servidor público conforme al corazón de Dios debe contar con principios fundamentales. Debe ser un hombre o una mujer temeroso de Dios y fiel a su palabra, íntegro en su proceder, defensor de la verdad y promotor de la justicia, conforme a los principios del reino de Dios. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 29:2. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. No se deja engañar. En este tiempo muchos se levantan proclamando ser cristianos, defendiendo valores, principios morales, éticos, bíblicos, que antes jamás defendieron. Muchos buscan cargos públicos motivados por el oportunismo político y no por un verdadero llamado de Dios. Lamentablemente es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Hombres y mujeres que usan el nombre de Dios como estrategia electoral, pero que en sus hechos niegan completamente la fe. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Vamos a Mateo 7:15 y nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso el pueblo de Dios debe discernir, no se engañar por discursos religiosos vacíos, sino buscando frutos verdaderos de justicia, verdad y santidad. ¿Qué nos dice Mateo 7:16? Por sus frutos los conoceréis. Iniciemos a analizar esta hoja de vida. Primero, debe ser provida, es decir, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Creer firmemente que toda vida humana es sagrada. Jeremías 1:5 nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso quiere decir que hay un propósito de parte de Dios con cada uno de nosotros. En Éxodo 20:13, el Señor nos dice: no matarás, y hace parte de los mandamientos que Él dejó consignados en la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Por lo tanto, este gobernante cristiano debe oponerse al aborto, a la eutanasia, a la manipulación genética y oponerse a cualquier práctica que atente contra la dignidad humana y el diseño establecido por Dios desde la creación, es decir, hombre varón, mujer hembra. Indiscutiblemente debe defender el matrimonio y la familia constituida por Dios en Génesis 1:27. Nos dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué nos dice Génesis 2:24? Vamos a leerlo. Génesis 2:24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por consiguiente, se debe oponer a toda distorsión del diseño original de la familia que creó Dios, incluyendo el oponerse a la unión de parejas del mismo sexo y a la adopción de parejas del mismo sexo. Indiscutiblemente tiene que ser un defensor de la infancia. Cree que todo niño y niña tiene derecho a tener una infancia, derecho a un padre
y derecho a una madre. Estoy hablando biológicos. Ser educados conforme a la verdad biológica y a la moral natural. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Rechaza, por supuesto, toda ideología que confunda la identidad biológica de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Toda ideología que promueva la hipersexualización. Toda educación sexual integral. Toda educación integral de la sexualidad. Toda ideología de género. Toda operación para modificar cuerpos sanos de niños, es decir, hormonización, castración, mutilación, desmembramiento, cortar y modificar cuerpos de niños sanos, completamente tiene que oponerse a esto. Tiene que velar por proteger el derecho que tenemos nosotros, los padres, por educar a nuestros hijos con base en nuestras convicciones bíblicas, éticas y morales, sea en colegio público, en colegio privado o incluso en el mismo homeschooling. Definitivamente tiene que ser un hombre o una mujer radical que se opongan a ideologías contrarias contra la palabra de Dios. El cristiano en gobierno debe oponerse a toda corriente ideológica que promueva el pecado o que distorsione completamente la verdad. Sea como ya mencionamos anteriormente, la ideología de género, el virus woke, la teoría queer, el feminismo radical. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a Isaías 5:20. Nos dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Indiscutiblemente, como ya mencionamos, defiende la verdad biológica. Génesis 1:27. Hombre, varón y mujer hembra los creó. No hizo nada más. Y como ya mencionamos, se opone completamente a cualquier modificación en cuerpos sanos de adolescentes, niños y jóvenes. Pues claramente todas estas prácticas son un atentado contra la palabra de Dios. Son un atentado contra el Creador. Cree que el gobierno de Dios es un elemento que tiene Dios para administrar justicia. Como nos dice acá la palabra de Dios en Romanos 13:4, dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, es decir, la justicia de Dios. En conclusión, el cristiano en gobierno es un embajador del reino de Dios en la tierra, llamado a ejercer con autoridad y rectitud, defender la verdad y levantar bandera de justicia en medio de una generación tan confundida como la que tenemos actualmente. El Salmo 33:12 nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Salmo 22:28. Vamos a leerlo. Nos dice la palabra de Dios: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Bueno, si has llegado hasta acá en este video, te agradezco por permanecer aquí en este canal. Si quieres dejarnos algún comentario, quieres que hablemos de algún otro tema a la luz siempre de la palabra de Dios, con mucho gusto lo vamos a hacer. Nuevamente, suscríbete, comparte, comenta y síguenos en nuestras redes sociales. Bendiciones.